Entonces leamos primer libro de Samuel, capítulo 13. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gaba, en Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo, y pueblo numeroso como la arena de que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, de aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén, amén y amén. Bueno, hoy hemos hablado acerca de un varón conforme al corazón de Dios, y eso es el tema que hemos querido tratar con ustedes hoy, porque cuando miramos un poquito de la historia de Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. La Biblia nos cuenta que él fue un hombre, digamos, tenía ciertas características que lo hacían ver como un rey, como la presencia, tenía presencia de rey y todo, físicamente hablando, ¿no? Y la gente, pues cuando lo veía, pues la gente quedaba como admirada, ¿no? Ese tipo es, tiene presencia, tiene porte, ¿cierto? Pero fíjense que aquí algo que nos lleva a meditar es que no necesariamente el porte es importante. Aquí lo que importa es el carácter. Y resulta y sucede que Saúl carecía de carácter. Vean ustedes, si ustedes se fijan en su Biblia, abran su Biblia por favor allí, van a notar que había una amenaza de parte de unos enemigos llamados los filisteos. Esos filisteos venían sobre ellos, ¿cierto? Y si ustedes notan, la Biblia menciona que Saúl precisamente organiza el primer ejército que tuvo Israel. O sea, antes de él no había ejército, simplemente habían como bandas, algo así, que se organizaban para defenderse de los enemigos, pero esta es la primera vez que se organiza oficialmente un ejército para Israel, para el país de Israel. Y fíjense que algo sucede acá. Efectivamente, cuando empiezan a pelear, el que pelea es Jonatán. Jonatán es primera vez mencionado acá, y dice que Jonatán venció, ¿sí? Pero ustedes van a darse cuenta que Jonatán atacó la guarnición de los filisteos, ¿en dónde? En un collado, o sea, en una montaña. Y aquí en este visto punto vamos a mirar algunas deficiencias en el carácter de Saúl, porque a pesar de que era rey, vamos a ver, ustedes me van a ayudar a descubrir cómo era el carácter de Saúl. Saúl aquí empieza a tocar trompeta, y empieza a anunciar que él fue el que dio esa victoria, venciendo a la guarnición que había
de los filisteos en ese collado. Pero ¿quién fue realmente el que venció? Fue Jonatán. Fíjense que aquí vemos algo que está pasando, y es que de alguna manera Saúl se está atribuyendo una victoria ajena. Eso es una falencia de carácter. Se está robando, eso es como una victoria ajena, que él no luchó, pero a pesar de que era el hijo de él estaba haciendo que la gente dijera: sí, Saúl fue el que venció. Aquí vemos una primera evidencia, un primer síntoma de un rey que está en decadencia. Un rey que fue llamado a ser rey, pero que no valora lo que Dios le dio. Entonces, impresionante eso. Fíjense, yo quiero que noten la Biblia, abren su Biblia ahí por favor, y vamos leyendo poco a poco. Dice: había reinado Saúl 1 año, y cuando ya hubo reinado 2 años sobre Israel, eligió 3,000 hombres de Israel, los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en el Gabá, en Benjamín, y envió el resto del pueblo a todas sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición. Note, ¿quién atacó? Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, y Saúl hizo tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. O sea, aquí vemos aquí un problema grave de Saúl, ¿cierto? Hay una necesidad, hay una amenaza, ¿cierto? Y aquí vemos que como Saúl lamentablemente se equivoca y se atribuye una victoria que no le pertenece. Ahora, si ustedes miran los versículos 5 al 7, vamos a ver otra cosa. Dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-aven. Aquí lo que estamos viendo es que los filisteos también preparan su ejército. O sea, ese ataque que hizo Jonatán, lo que hizo fue darle más fuerza al enemigo. ¿Me explico? Ahora, vean, sigan mirando. Ahora, si usted lee el versículo 8, vamos a ver que había una promesa. Dice, cuando dice allí el versículo: y esperó 7 días, porque ya hay una amenaza, ¿cierto? Entonces, note el versículo 8 que dice que el pueblo está temblando. Hay mucho susto, hay mucho miedo. Hay un problema que viene y pareciera como que las cosas no van a salir bien. Y entonces Saúl dice que esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero ¿qué pasó? Samuel no venía, ¿cierto?, a Gilgal, y el pueblo se estaba, ¿qué?, desertando. O sea, a causa del miedo, del susto que tienen, porque es una pelea, es una batalla, es una guerra, y la gente como que empieza a desanimarse, empieza a correr para un lado, para el otro. El rey está mirando cómo al comienzo había X número de soldados, pero con el pasar de las horas va siendo menos, y la amenaza viene sobre el pueblo de Israel. Vean ustedes lo tremendo que pasa acá, porque aquí, en este momento, dice él que esperó 7 días, y vamos a seguir leyendo. Dice allá el versículos 8 al 9, dice: entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salía a recibirle para saludarle. Vean lo que interesante. Otro problema que tuvo Saúl es que no tuvo paciencia, no supo esperar. La promesa que el Señor le había dado a través del profeta Samuel era de la palabra de Dios: yo voy a ir en tal X número de tiempo. Él cumple, ¿me entiende? ¿Se acuerdan de Lázaro en Juan 11? Lázaro había muerto, Jesús se demoró 3 días más, dice que llegó al 4.º día en realidad, y ya María o Marta le empiezan a recriminar: Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Pero entonces, ¿qué le responde Jesús a Marta? ¿Qué fue lo que le dijo en Juan 11:38? Dice, ¿cómo fue que le dijo? El Señor le dijo: solamente cree y verás la gloria de Dios. Solamente cree y verás la gloria de Dios. Entonces, fíjense que este hombre se aceleró, un error terrible. Fíjense que empezó a afanarse porque veía ciertas señales, y hubo una ansiedad, y esa ansiedad provocó que Samuel era estresante, porque sentía que el tiempo
del enemigo, el enemigo iba cobrando más fuerza. Esa es la primera cosa, el primer pensamiento que vino. Segundo, él estaba viendo que el pueblo se le estaba desertando. Entonces, sentía todo el tiempo como ansiedad y le dio por ofrecer el holocausto. Ahora, fíjense qué tremendo error. De pronto usted dirá, yo entiendo a Saúl porque, pobre man, ¿cierto? Pobre man, está viendo que todas las cosas no están saliendo como lo habían planeado y de pronto la gente va a haber una derrota terrible. Pero note algo, una cosa son lo que usted ve con sus ojos físicos y otra cosa es lo que Dios promete con su palabra. Y yo quiero enfatizar esto porque, hermanos, muchas veces nosotros cometemos graves errores por nuestros afanes. Cometemos graves errores cuando hay un problema financiero y no esperamos en el tiempo de Dios, sino nos metemos en préstamos con gota a gotas, nos metemos en préstamos que no hay que hacer o nos metemos en decisiones que no debemos tomar, que luego, con el pasar del tiempo, vamos a lamentar. Si usted es un hombre de Dios, usted tiene que aprender a esperar en Dios. Usted tiene que ser el ejemplo de su casa. Tenemos que ser el ejemplo donde la gente, nuestros hijos, nuestra esposa, está buscando una persona que tengamos firmeza de carácter y que sepamos esperar en el Señor. Somos nosotros. Muchas veces son nuestras esposas más tranquilas, siendo que ellas son más afanadas para muchas cosas, pero en ese punto nosotros tenemos que tener el liderazgo. Hermanos queridos, vean lo que pasó con Saúl. Fue algo terrible porque Saúl ahora ocupó el lugar que Dios no lo llamó a hacer. Él ocupó el lugar del sacerdote Samuel. Él no había sido llamado a ser sacerdote, él fue llamado a ser rey. Él tenía una función muy definida, él tenía una función que tenía que ejercer como rey, no como sacerdote. Note que dice la Biblia que apenas hubo acabado el holocausto, ¿qué ocurrió? Ya apareció Samuel. O sea que si hubiera esperado una horita más, hermano, si hubiera esperado una horita más, este hombre no aprendió a esperar. La impaciencia, mi amado hermano, es la madre de malas decisiones. Aquí ocurrió un terrible error y esto es lo que no queremos que ocurra con ninguno de nosotros, ¿cierto? Ofreció el holocausto. Y esto, mi amado hermano, lo que nos dice solamente es claramente pecaminoso delante de Dios. ¿Por qué? Porque eso hace que Saúl desobedeciera intencionalmente al Señor. Le desobedeció. El Señor, si te llamó a servirle, si te llamó a ser salvo, Él nunca te va a dejar en vergüenza. Cuando tú haces cosas fuera de la voluntad de Dios, tú le estás diciendo a Dios, tú no eres capaz. Yo creo que tú no eres suficiente o te olvidaste de mí. Eso es un insulto para Dios. Absolutamente es un insulto para Dios. Pero vean que Saúl lo desobedeció. Y recordemos, Saúl era rey, no era sacerdote. Ese oficio era sacerdote nada más. O sea, cuando ya estaba haciendo la tarea del otro, está diciendo, no, pues yo también puedo hacerlo. No necesito de usted. Está marcando una rebeldía abierta, intencional, donde está diciendo, yo no necesito del sacerdote, yo lo puedo hacer, te puedes ir para la casa. Eso es lo que está diciendo. Pero vean, sigan leyendo conmigo el versículo 10 al 12, sigan leyendo el versículo 10 al 12, que dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mismas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Vean qué viene. La tercera cosa que viene acá es que Samuel llega y Saúl intenta explicar lo que él hizo. Él intenta justificarse, escuche, él intenta justificarse, él no reconoce que cometió un grave error, él simplemente da argumentos, por ejemplo, como él dice que acababa de hacer el holocausto, salió, y fíjense, lo primero que vemos acá es que él sale a recibir a Samuel. Alguien podría decir, no, pues eso está bien, que salga a recibir al sacerdote. Y la verdad es que la intención del texto no indica eso. La intención del texto está indicando que lo que quiso hacer Saúl fue bendecir a Samuel. O sea, como si Saúl estuviera por encima de Samuel. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Cuando en realidad no era así. Samuel estaba por encima de Saúl. Es como decir, yo soy el que mando acá. Yo soy el que mando acá, te recibo y siéntate ahí. O sea, es una rebelión abierta de parte de Saúl. Entonces vean qué señal tan tremenda
porque él traspasó el límite, ¿cierto? Y ahora, después de que pasa eso, Samuel, pues ya siente el olor, ¿no? Siente el olor del fuego y toda la cuestión. La pregunta es, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La pregunta de Samuel es, ¿qué has hecho? Y él responde, ¿has actuado qué? Locamente. Ahora, esa palabra, locamente, no indica, fíjense, ahora lo voy a explicar ahora, pero nótese que él está argumentando 4 cosas, que las cuales, le voy a decir una cosa, cuando usted coloca esas 4 cosas delante de Dios, se acaba todo argumento. ¿Cuál es la primera cosa que argumenta Saúl? La primera que argumenta es, el pueblo se me está yendo, me estoy quedando solo. Me estoy quedando solo. Es el mismo argumento que en alguna ocasión Elías le esbozó al Señor. Señor, yo soy el único profeta, el único que no ha volado rodilla ante Baal. Soy el único que ha quedado acá. ¿Vale la pena servirte, Señor? ¿Se acuerda que él se empezó a renegar de Dios? Después de que derrotó a 450 profetas y luego salió huyendo porque la mujer de Acab lo amenazó. Le digo, así como me hiciste a los profetas, mañana estarás así tú. Y le dio miedo a este tipo. Entonces, ¿cómo así? Enfrenta a 450 profetas y le da susto y sale huyendo. Pues resulta que en el desierto él empieza a recriminar a Dios. Señor, yo fui el único que quedé acá. Y el Señor luego, después de que el Señor está alimentándolo al hombre, le da fuerza, le da paz, le da de todo, le dice, mira, yo voy a decir lo que hay 7,000 rodillas que no se han hincado ante Baal. O sea, tú no eres el único, no te creas la última Coca-Cola del desierto. Tú eres el único. Y entonces algo pasaba también aquí con Saúl. Saúl tenía que haber aprendido también que Dios, si lo llamó, Dios lo respalda. Entonces el argumento se va por su propio peso. Así la gente se vaya, Dios te queda. ¿Se acuerda que a Gedeón Dios le había dado un ejército grandote, pero dijo, no me sirve tanta gente? Y empezó a seleccionar la gente, ¿sí o no? Hasta que quedó con solo 300 hombres. 300 hombres. ¿No se acuerda que Abraham también, cuando fue a rescatar a su primo, a su sobrino Lot, cuando fue a batallar con Kedorlaomer, también fue a los sirvientes y venció, no sé, 5 ejércitos venció, solamente el viejito con la servidumbre, imagínense. No, con puros palos, con puros maderos, con puros bolillos, y sin embargo Dios le dio la victoria. O sea, eso simplemente nos está dando a entender algo, que si Dios le llamó a usted, hermano, Dios es el que lucha la batalla por nosotros, no es usted. Usted lo que tiene que hacer es creerle al Señor. Tenemos es que confesar al Señor. Entonces la primera cosa acá, el pueblo me desertaba. Segunda razón que dice, tú no venías dentro del plazo señalado. Ahora le está diciendo, tú eres el culpable. Si yo cometí un error, tú fuiste el del error. Vean, no cometiste error, fue por su culpa. ¿Usted qué opina de eso? Me parece como atrevido, ¿no? Me parece atrevido, porque él apareció en el justo momento. Si hubiera esperado una horita más, llegó justo en el tiempo completo. Pero Dios permite muchas veces demoras. ¿Por qué? Porque Él quiere saber, o bueno, Él ya lo sabe, pero quiere que tú sepas de ti mismo que tú no sabes esperar en Él. ¿Cuántas veces hablamos, Señor, yo espero en ti, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, Señor, pero nos cuesta trabajo realmente llevarlo a la práctica? Nos cuesta realmente, simplemente lo sabemos, lo decimos, pero no lo vivimos, hermanos. Entonces, segundo argumento, se cae por su propio peso. Tercer argumento que dice Saúl, ahora descienden los filisteos contra mí. Están descendiendo los filisteos, pero ¿cuántos saben que el Señor puede vencer cualquier enemigo? Él los vence. ¿No venció acaso a todo un ejército egipcio en el Mar Rojo? ¿No venció a los enemigos, a todos los enemigos? Por ejemplo, cuando Josué luchó contra los amalecitas, ¿acaso el tiempo no se detuvo? Y vencieron, hermano. Entonces, ya había muchas señales, había muchas evidencias de que el Señor nunca deja solo a los que lo aman. Él dice, el Señor, yo honro a los que me honran. Y en cuarto lugar, ¿sabe cuál es el siguiente argumento de Saúl? Dice, yo me esforcé. El versículo 12 dice, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo me he implorado el favor del Señor. No lo he implorado, entonces me esforcé y ofrecí holocausto. Está diciendo, lo hice, agradézcame, yo lo hice, alguien tenía que hacerlo. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Bien, y así hay mucha gente
que está en la iglesia, que aparentemente sirve, que tiene las palabras correctas, Dios te bendiga hermano, aleluya, gloria a Dios, ¿cierto? Tenemos un lenguaje muy evangélico, pero que somos un poco orgullosos. Y le decimos al mundo, es que yo lo hice, no fue Dios. Eso también es una ofensa para con Dios. Ahora, si se dan cuenta, ahora el reproche de Samuel, versículo 13 al 14, ¿qué dice? Ahora pues, aquí, perdón, estoy leyendo mal, el 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, Samuel está declarando el juicio de Dios sobre la casa de Saúl. Y él, primera cosa dice, locamente has hecho. No es que Saúl le faltara un tornillo. No es que Saúl le faltara un tornillo, ni tampoco está hablando de que Saúl fuera ignorante. Locamente está haciendo referencia a que él le tenía una debilidad en su moralidad y en su espiritualidad. Tenía una terrible deficiencia en esa área. Y esas cosas que Dios critica mucho. Entonces vean lo que pasó acá. La siguiente cosa es que Samuel le dice, no guardaste el mandamiento que Dios te mandó. O sea, tú hiciste todo lo contrario a lo que Dios te ha mandado. Eso es lo que Dios te está reprochando en ti. Siguiente cosa es que usted va a encontrar, es que Dios hubiera confirmado tu reino para siempre. O sea, ¿qué pasó? ¿Sí, ¿ustedes se acuerdan la historia? Jonatán no fue rey. Él era el que tenía que ser heredero del reino. Y Jonatán lo entendió, mas Saúl no lo entendió. Jonatán sí supo la historia. Él supo las embarradas del papá y él se dio cuenta que cuando David vino, dijo, él es el que me va a reemplazar a mí, yo no soy digno de eso. O sea, tenía más sabiduría el hijo que el papá. ¿Cómo le parece? Supuestamente el papá era el rey. Si se da cuenta, esto nos da a entender algo, que no siempre la gente que tiene ciertos cargos ostentosos quiere decir que son sabios. ¿Sí o no? No significa necesariamente. O porque una persona lleva mucho tiempo en un ministerio quiere decir que ya sea sabio o que tenga madurez. No, mira, esto nos está diciendo eso. Pero vean lo que sigue. Lo que sigue es que ahora, dice Jehová, se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y ahí es donde vengo a ir. ¿Quién fue ese varón? Pregunto. ¿Quién fue ese varón? Fue David. Y ustedes miran la historia, David no era un hombre de guerra. Era un pastor. Y yo les he enseñado a ustedes, hemos aprendido que los pastores en la Biblia era una despreciados, era una parte del pueblo pecador. Digámoslo así, eran así, gente, un trabajo y todo pachuco, como dicen por ahí, ¿cierto? Nadie quisiera ser pastor en Israel, ni en Egipto mucho menos. Entonces el oficio pastoral regularmente era designado a mujeres, o era designado a jovencitos, o con algunos defectos físicos, un mochito, un cojito, o algo, un tuertico. Esos eran los que eran pastores, imagínense. Y los pastores de por sí tenían mala fama, porque eran tramposos, porque morteaban las ovejas, como Jacob, ¿te acuerdas que morteó las ovejas? Eran terribles. Entonces había una mala ¿qué? Una mala fama. Y esa fe, y allá donde sacó el rey, el siguiente rey salió de allá. ¿Cómo le parece? Solo que este pastor no era como todos los pastores, era un pastor conforme al corazón de Dios. Y vean qué interesante, comparemos las dos cosas. Por ejemplo, ¿qué es un varón conforme al corazón de Dios, hermanos? Bueno, ¿qué significa esto? Pues significa que lo podemos descubrir viendo lo que no es un varón conforme al corazón de Dios. Por ejemplo, Saúl, lo que acabamos de definir. Un tipo que se autojustifica, un tipo acelerado, un tipo que busca la gloria propia en lugar de buscar la gloria de Dios. Y vean ustedes lo que vamos a encontrar acá. Si usted lo compara con David, vamos a encontrar que hay 4 cosas que hacen un hombre conforme al corazón de Dios. Número 1, el hombre conforme al corazón de Dios siempre va a honrar a Dios y no a sí mismo. Todo lo hace para la gloria de Dios. Todo lo hace es para dejarlo bien a Él, no bien a Él mismo. ¿Qué es darle la gloria a Dios? Literalmente es hacerlo famoso aquí en este mundo. Darle la gloria a Dios es que todo el mundo lo vea en nuestra vida. Que todo lo que tú hagas no sea para ti, que para que te digan, es que lo hiciste tú. No, es para que la gente sepa que Dios existe, que Dios es real. Eso es darle la gloria al Señor.
es hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, no nuestra voluntad. Darle la gloria a Dios es hacer la voluntad de Dios. Diga conmigo, darle la gloria a Dios es hacer la voluntad del Padre. Amén, no mi voluntad. Segunda cosa, ¿quién es un hombre conforme al corazón de Dios? Es uno que corona a Dios como rey. Fíjense que Saúl era rey. ¿Cuál era su primer principio? Él no es rey totalmente. Sobre él hay otro rey. Es el rey de reyes y señor de señores. Que sí lo hizo David. ¿Ustedes recuerdan ustedes en 2 Samuel capítulo 6 que cuando David traía el arca del pacto de Obed Edom a la tierra a Jerusalén, él venía danzando? ¿Se acuerdan ustedes? Él venía danzando y fíjate que quedó en ridículo delante de muchas personas, pero a él no le importó. De hecho, la misma mujer lo criticó y le dijo: sin vergüenza, quedaste como un cualquiera delante de la servidumbre. Y entonces a David, lleno del Espíritu Santo, dijo: no, perdóname, te lo recuerdo, Dios me escogió a mí, no a tu papá. Me escogió a mí. ¿Por qué? Por esto. Porque no me importa yo, me importa es el Señor. Él es mi rey. Y en todo momento usted va a ver que los salmos que escribió David, regularmente los escribió fue en su vejez, no tanto en su juventud. Cuando David escribió los salmos, los escribió recordando toda su vida. Entonces ya en esa edad, ya él tenía experiencia. Ya en la edad de la que ya tenía un recorrido y sabía discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces ya vio la mano de Dios en toda su vida. No lo mismo que un joven no puede disertar mucho de la vida porque apenas está empezando a vivir, pero uno ya que ya lleva cierto recorrido, uno dice: uy, sí, yo no haría eso. ¿Se me entiende? ¿Qué pasaría con un joven que tuviera la experiencia de un viejo? Imagínense, sería una bomba, ¿sí o no? ¿Cierto? Tiene la fuerza, la juventud, la gallardía, pero la sabiduría de un anciano, ¿cierto? Nosotros quisiéramos tener la fuerza de un joven, ¿cierto? Para no cometer los mismos errores que cometimos cuando jóvenes. Pero fíjense, David era un jovencito, pastorcito, ¿cierto? Y aquí vemos a un David que en todo momento agradó a Dios. ¿Cuál fue la diferencia con Saúl? Saúl se agradó a sí mismo, él quería tener buen nombre. ¿Recuerda cuando David mató a Goliat? Todas las chicas del pueblo decían: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Eso era una humillación. ¿Cómo así? Yo solo 10,000, solo 1000 y este man 10,000. Entonces se le cargó envidia, porque él quería ser el más popular del colegio. Quería que todas las chicas, bichos, la afiche allá, el póster del rey Saúl allá mostrando su musculatura, ¿sí? Y llegó un pastorcito despreciado a quitarle ese honor. Es impresionante. O sea, el tipo tenía un problema de identidad. El Señor lo llamó a ser rey, pero nunca lo fue. Porque cuando yo soy rey, camino como rey, actúo como rey, hablo como rey. ¿Me entiende? Este tipo tenía problemas de inseguridad, tenía problemas en su propio carácter. Y fíjense qué tremendo, porque usted va a darse cuenta que otra característica es que un hombre conforme al corazón de Dios siempre es una persona que comete errores, pero tiene un corazón rápido para pedir perdón. ¿Qué vemos en Saúl? ¿Saúl qué ocurrió? Saúl lo confrontaron, ¿qué hizo? Se autojustificó. Excusas: no, es que estaba en el pueblo y esto y la otra y no me tocó hacerlo, hermano, qué pena. En la segunda ocasión que el Señor lo manda a matar a todos los enemigos, ¿qué es lo que es Amalek? Amalek, ¿cierto? Hasta el gato tenía que exterminar, ¿sí o no? Hasta el gato, ¿sí o no? Hasta el rey. Y el tipo perdonó lo mejor de Amalek, incluyendo el rey. No obedeció. Y entonces cuando llegó Samuel otra vez, oye, ¿y qué hiciste la tarea? Samuel ya sabía que lo ha hecho. Uy, claro, la hice, mire, pero entonces ¿qué es lo que escuchan mis oídos? Escucho el mugir de las vacas, el balido de las ovejas, y el rey está ahí gordito, riéndose de la vida. No, pero es que el pueblo me dijo que guardara lo mejor para ofrecérselo al Señor. Esa no fue la instrucción que Dios te dio. Sabe Dios que más que holocaustos y ofrendas, Dios quiere obediencia. Es ahí donde sale ese texto. Entonces ahí fue el final del nuestro querido Saúl. Saúl quiso quedar siempre bien con la gente. David quiso quedar bien con Dios. Qué diferencia, ¿no? Ahora, ¿cuál es el hombre conforme al corazón de Dios? Dice, y en cuarto lugar, el hombre conforme al corazón de Dios ama a las personas. Le gusta compartir con las personas. Saúl, ¿sabe qué hizo? Se amargó.
¿Se acuerda que cuando David se amargó y se enfurruñó? Y el tipo todo amargado, hermano, hasta contra el propio hijo se amargó. Pero David se dio a la gente. ¿Se acuerda que le llegaron 400 amargados? Ay, hermano, uno con tantos chicharrones, hermano, y que le vengan 400 amargados a amargarle más la vida a uno. Son 400 razones más para estar amargado. Pero ¿qué hizo David? David los levantó. Y de esos amargados incluso salieron otros que le ayudaron gigantes al estilo Goliat. Qué tremendo, ¿no? Ahora entiendo por qué al hombre le llaman el hombre conforme al corazón de Dios. David cometió errores. Cometió adulterio. Cometió homicidio. La pagó. Bien cara la pagó. Pero ¿cuál fue la diferencia con Saúl? Se arrepintió rápidamente. Él no se autojustificó. Inmediatamente cuando llegó el profeta, lo confrontó, dijo, perdóname, Señor. Entonces David, aquí vemos que David se da a las personas. David se da a la gente, así como Jesús se dio a la gente. Hermano, ¿yo por qué comparto este mensaje? Porque es el que el Señor puso en mi corazón para compartirles hoy. Ustedes tienen unas capacidades impresionantes, hermanos. Todos ustedes, yo les veo unas capacidades, ahorita lo demostraron acá, compartir con la gente. El aislarnos no es parte de nuestra razón de ser. El Señor nos va a demandar razón por aislarnos. Tenemos que compartir. Comparta con gente como usted y como yo, cristianos. No se junte con las del mundo. Si se va a juntar con una gente del mundo, pero es para evangelizarla, no para que usted haga las mañas de ellos. Y hermano, su familia está anhelando que usted sea el hombre de oración de la casa. Yo estoy seguro de que más de una de sus esposas están orando: Señor, yo quiero que mi esposo sea un hombre de oración, quiero que mi esposo sea un hombre de palabra, quiero que mi esposo, muchas mujeres, yo estoy seguro que están orando por usted para que eso se cumpla. Que la oración no sea de ella solamente, sino la oración sea toda nuestra. Que seamos un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren serlo? Cierren sus ojos, vamos a orar.